Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Continuamos con esta serie que se llama Comprendiendo la Salvación. Dijimos que se divide en 6 temas, las cuales eran el arrepentimiento bíblico, la fe en las Escrituras, 3, la regeneración o el nuevo nacimiento, 4, la justificación como el clímax de la salvación, 5, la santificación, el camino a la perfección, y 6, la glorificación, que es la victoria final. Y pues bueno, continuamos, estamos en el tema número 1, que es el arrepentimiento bíblico. En el anterior video vimos este tema, estuvimos viendo qué es el arrepentimiento bíblico y qué no es el arrepentimiento bíblico. Si no lo has visto, te invito a que vayas al perfil y puedas ver la primera parte de esa serie, del tema número 1. Bueno, continuando. Terminamos en 3 puntos, ¿recuerdan? ¿Cuál era el primero? ¿De qué o por qué debo arrepentirme? Segundo, ¿qué implicaciones conlleva un arrepentimiento bíblico? Y tercero, ¿cuál es la conexión entre el arrepentimiento y la salvación? Pues bueno, vamos a ver el punto número 1, que es ¿de qué o por qué debo arrepentirme? Vamos. No podemos hablar de arrepentimiento sin tomar en cuenta quién es el que demanda esto. Dios es quien demanda que el hombre se arrepienta. En Hechos capítulo 17, versículo 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios manda esto. Entonces, la expresión todos incluye a todo ser humano de esta tierra. Mientras vayamos respondiendo a esta pregunta, te irás dando cuenta no solo de por qué debo arrepentirme, sino ¿a quién le debo mi arrepentimiento? Bien, muchas personas han escuchado acerca de este tema y muchos han querido mostrar el arrepentimiento confrontando los pecados. Pecados que el ser humano comete antes, durante y después de su existencia. Por ejemplo, robar, mentir, codiciar lo ajeno, engañar, hablar mal de tu prójimo, etc. En este estudio queremos profundizar más este tema, ya que queremos hacerte ver que Dios no quiere primariamente que te arrepientas de los pecados, que es en plural, sino lo que realmente Dios quiere es que te arrepientas de el pecado, que es en singular. Ahora, Dios quiere que el hombre se arrepienta porque está en camino a la perdición y a la condenación eterna. Y lo que al hombre le conduce a esto no son los pecados, sino el pecado. Pregunta, ¿cuál pecado es ese? Bueno, el pecado se llama la incredulidad. Mira, el pecado que condena al hombre y a toda la humanidad es que no viven para Cristo. Es que aman más su propia vida que al Creador de la vida. Buscan más lo propio suyo que lo que es de Cristo, que viven su día a día disfrutando y deleitándose en los placeres equivocados de esta vida terrenal, cuando a la misma vez están rechazando las bendiciones espirituales que Dios quiere para el hombre. El hombre vive cumpliendo sus anhelos, sus deseos, su propia voluntad, rechazando el anhelo, el deseo y la voluntad de Dios. Y todo esto le lleva a la incredulidad y esta la conduce a la condenación. Mira, en el libro de Juan, capítulo 3, verso 36, la palabra del Señor dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, el que rechaza creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La incredulidad, rechazar a Dios. En primera de Juan también nos dice en el capítulo 2, verso 15 y 16: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. No proviene del Padre, sino del mundo. Como lo puedes ver, el pecado que lleva a la condenación es el rechazo abierto a Cristo. Ahora, los pecados, que es en plural,
son solo consecuencias de vivir en el pecado que es singular, la incredulidad. Si el ser humano miente, roba, codicia, adultera, habla mal del prójimo, hace daño a los demás, es porque está bajo el pecado, la incredulidad. Es como una ramita, es como un árbol que es la incredulidad y sus frutos son robar, mentir, hacer daño al prójimo, hablar mal de las personas, etcétera, etcétera. Solamente son los frutos o el resultado de la incredulidad. Cuando solo llamamos al arrepentimiento de los pecados, si solamente te llamo a ti y te digo, arrepiéntete y no robes más, no mientas más, muchas personas se sienten identificadas, pero la gran mayoría no. ¿Por qué? Porque mira, Dios no quiere primariamente que nos arrepintamos de los pecados. ¿Por qué? De los pecados, ojo. ¿Por qué? Porque muchos no cometen estas faltas. Hablemos de las personas que no mienten, no roban, son buenos padres, buenos hijos, buenas esposas, ayudan al necesitado, hacen todo bien. Pero, ¿eso los condena? No, si al final no están pecando. No están pecando. Lo que realmente les condena es que ellos viven para ellos mismos. Se creen suficientes. Piensan que por hacer buenas obras pueden llegar a Dios, y no es así. La salvación es por gracia, y lo que realmente te condena a ti, te aleja de Cristo, vives una vida separada de Él y no cumples su voluntad, es porque rechazas a Cristo. Buscas tus deseos, tus metas, tus propósitos, tu voluntad, y no vives la voluntad de Dios. Esa es la incredulidad. Entonces, es importante y relevante proclamar que Dios demanda un arrepentimiento por el pecado, por la incredulidad. Y cuando este pecado es confesado y el hombre acepta su condición y su posición y ponga toda su confianza en Cristo, la fe, los pecados, en plural, irán quitándose de la vida del nuevo creyente, poco a poco. Esto va a ser un proceso. Imagínate una persona que es alcohólica, no va a dejar de la noche a la mañana, no volver a tomar cerveza, sino va a ser un proceso, poco a poco va a ir dejando el alcohol, poco a poco. Y es lo mismo acá. Cuando la persona se arrepiente de la incredulidad, de haber rechazado al Señor, y deposite su confianza, confiesa su pecado, se arrepienta, ponga su fe en Cristo, todos estos pecados, los pecados, se irán quitando poco a poco. Va a ser un proceso. Y esta etapa se le conoce como santificación. Porque la simiente de Dios vive en él, en 1 de Juan 3:9. Entonces, diríamos en la respuesta a esta pregunta, que el arrepentimiento que Dios demanda del ser humano es que deje su mal camino. Deje de vivir contra la voluntad de Dios. Romanos 1:21. Que deje la incredulidad y que ponga su confianza, su fidelidad, su gratitud y su amor en su Hijo Jesucristo, confiando y viviendo para Él, para que Cristo sea glorificado a través de su vida. Viva haciendo la voluntad de Dios. Recuerda lo que dijimos al inicio de esta pregunta, que al descubrir la respuesta también veríamos a quién le debemos el arrepentimiento. El arrepentimiento es una demanda de Dios porque contra Él es que pecamos. Con esto respondemos a la pregunta del punto número 1, ¿de qué o por qué debo arrepentirme? ¿De qué? De la incredulidad, de rechazar a Cristo, de rechazar a Dios, de vivir bajo mi voluntad y no a su voluntad. ¿Y a quién le debo mi arrepentimiento? A Dios, porque Él demanda que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. De esta manera culminamos esta segunda parte del tema el arrepentimiento bíblico y pues bueno, vamos a ir continuando con esta clase, no te lo pierdas.